Gracias. Vamos a continuar rápidamente con la siguiente conferencia a cargo de Mauricio López Borges. Él va a tocar el tema Observatorio de Seguridad Vial. Es ingeniero de sistemas con especialización en software para redes, especialización en sistema de información en la organización de la Universidad de los Andes y tiene una maestría en administración de negocios de la Universidad de Barcelona. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional, siempre logrando que la tecnología ayude a las personas y a las organizaciones a ser más efectivos. Se ha desempeñado como consultor y ha liderado importantes proyectos de modernización e implementación de sistemas de información de misión crítica en las entidades que ha trabajado como máximo responsable de las áreas de tecnologías de información y las comunicaciones, entre las que se encuentran la Procuraduría General de la Nación, la Presidencia de la República, Agencia Colombiana para la Reintegración, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Actualmente es el director del Observatorio Nacional de Seguridad Vial en Colombia, país miembro activo del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial. Adelante, señor López. Muy buenas tardes a todos y gracias por la paciencia que han tenido a esperar esta conferencia, que espero la verdad sea muy útil para ustedes. Como ya lo mencionaban al principio, mi formación es de ingeniero de sistemas, mi formación es muy tecnológica y quise en el observatorio llevar la tecnología al servicio de la seguridad vial. Siempre el reto era cómo poder realmente a través de la tecnología, a través de la información, a través del conocimiento, poder llegar a la problemática más importante de este gran problema que tenemos. En Colombia, en el Plan Nacional de Desarrollo en el 2013, el Gobierno Nacional concibe, estipula la seguridad máxima como una problemática muy importante que está afectando la salud de los colombianos. Más allá que la violencia, que en Colombia todos saben que es demasiado marcada, la seguridad vial era un punto importantísimo que necesitaban atacar. Por eso se crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial con 4 pilares fundamentales. La primera, comportamiento, hay que incidir sobre las personas. La segunda, infraestructura y vehículos, hay que mejorar el tema de vehículos y de infraestructura. La siguiente, cooperación interinstitucional, es necesario articular muchas entidades del Estado, públicas y también privadas, para lograr disminuir el fenómeno. Y se crea un documento llamado Plan Nacional de Seguridad Vial, que es el que nos da el derrotero sobre el cual vamos a trabajar. Importantísimo, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial es la dirección transversal que produce la información, que produce los datos para que las demás entidades puedan comenzar a trabajar de manera eficiente y eficaz en la problemática tan inmensa que se tiene. Lo primero que hice al iniciar, digamos, este gran reto fue fijarse una misión, la misión del Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Y entonces siempre que presento algo, mi hijo Santiago me dice: papá, colócame en la presentación y no olvides decir que yo soy violinista. Yo digo, por supuesto, lo voy a hacer, pero eso, él me inspira a mí, Santiago a mí me inspira, y yo quise que inspirara a las personas que trabajan también en el observatorio, y entonces nos declaramos una misión. La misión es generar conocimiento. Qué importante es generar conocimiento. Acá hemos visto cifras, hemos visto estadísticas, hemos visto problemáticas, pero qué importante es realmente lograr identificar qué es lo que está pasando. ¿Cómo se produce el conocimiento? Con muchos datos. No solo los datos de los fallecidos, de los lesionados, los datos de qué está ocurriendo. Y para eso hay que tener múltiples fuentes de información. Hay que saber qué vehículo tenía, qué marca era, qué modelo, el que conducía era una persona menor, mayor de edad, dónde había sido expedida su licencia, había tenido multas anteriores, las había pagado, no las había pagado. Toda esa información realmente es la que comienza a producir conocimiento para poder entender la problemática. Con conocimiento se toman mejores decisiones, decisiones que ayuden a diseñar estrategias que permitan prevenir y disminuir los hechos de tránsito que finalmente producen víctimas fatales a unos costos inmensos.
Los 3 objetivos importantes del observatorio son: primero, recopile, procese, analice e interprete datos. Recopilar datos es un trabajo complejo porque no es solo de una fuente, ya lo mencioné, son de muchas fuentes y datos que están dispersos, datos que no están homologados, datos que a veces vienen con una calidad importante del dato como tal, pero hay que comenzar a recibir esa información, hay que procesarla, hay que analizarla y hay que comenzar a estudiarla con mucho detenimiento para identificar qué es lo que está sucediendo. Importantísimo, impulsar la intersectorialidad. No se hace solo trabajando desde un escritorio, es necesario convocar los diferentes entes para que esos actores puedan entregar la información y puedan suministrar datos interesantes que necesitamos para poder evaluar el fenómeno. Y por último, un objetivo importantísimo y en el cual al principio el observatorio falló. Yo llevo 6 meses al frente del observatorio y nos pusimos a trabajar, pero generábamos mucha información, pero no la divulgábamos, no la socializábamos, no la entregábamos a todos los niveles. Hay que entregárselo a los señores, a los departamentos, a las provincias, a los municipios y entregárselos con responsabilidad. Estos son sus datos, esto es lo que está sucediendo. Necesitamos que comiencen a actuar. Si no comienzan a actuar, entonces nueva comunicación. Esto está pasando, esto es lo que le está sucediendo y no está actuando. La tercera comunicación a los entes de control. Pero hay que comenzar a bajar la problemática de un nivel superior, de un nivel arriba, a llegar a todos los puntos de la cadena. Este tema de los observatorios es un tema complejo, es un tema que todo el mundo habla de ellos, pero ¿cómo funcionan? ¿Cómo debería de ser los procesos de un observatorio? Entonces, nosotros diseñamos un proceso muy sencillo, todo en la vida tiene una entrada, pasa algo y produce una salida. Entonces comenzamos a pensar cuál es la entrada realmente del observatorio, cuáles son los clientes del observatorio. Y entonces dijimos, bueno, tenemos unos clientes internos, que es el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Bueno, sí. También son unos clientes que son unas otras direcciones, dirección de vehículos, dirección de comportamiento, dirección de cooperación interinstitucional. Bueno, pues también está el ministro de Transporte, requiere información, requiere datos, pero también está el presidente de la República. Ok, hay bastantes clientes internos, pero bueno, miramos los clientes externos. Están las universidades que producen investigación, pero también están otros observatorios locales que también quieren trabajar. También están la Organización Mundial de la Salud, que solicita datos, que requiere estudios. Está la OCDE y demás entidades externas que requieren datos. Y ahí estaba la tarea relativamente avanzada, cuando dijimos, pero realmente el más importante es el ciudadano. El ciudadano ni me conoce, ni sabe quién soy yo, ni le interesa el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. A él hay que llegarle con información, pero con información no de la misma manera que le estamos llegando probablemente al director de la agencia, o probablemente a la academia, o probablemente a los organismos multilaterales. A él hay que llegarle con información donde él la pueda entender, donde él esté dispuesto a observarla. Redes sociales, los dispositivos móviles. Recientemente estamos trabajando con las tecnologías más avanzadas, con Waze, con Google Maps, para llevarle al ciudadano los puntos críticos cuando él usa esta herramienta para desplazarse de un lado a otro. Entonces yo voy a ir de aquí hasta mi lugar de residencia, inmediatamente la aplicación me dice, usted detectó unos puntos negros. Esos puntos negros hay que bajarlos, hay que comunicarlos a todo nivel. Entonces perfectamente le dice a la persona, señor, de aquí al lugar donde usted se dirige, a su destino, han fallecido 7 personas. En esa ruta, en los últimos 5 años. Ya con ese dato, él ya siente que está impactado, ya él siente que hay una cosa importante. Y a medida que va haciendo su recorrido, el sistema, a través de esas tecnologías que ya están inventadas, que ya todo el mundo las usa, comienza a sacarle alertas. Un cruce peatón importante. Favor, tenga cuidado, disminuya la velocidad. Para resolver todas estas inquietudes de los usuarios, hay que comenzar a hacerlo por tiempo. Entonces, nuestra recomendación y nuestro apoyo en sacarlos
principales indicadores sobre los cuales uno puede trabajar. Esto está muy desarrollado a nivel ya mundial. Hay indicadores que da la IRTAT, la OICEBI, uno puede comenzar a trabajar con esos indicadores. 5 indicadores el primer mes, segundo mes, 10 indicadores, y va creciendo poco a poco, porque son muchas las preguntas que los usuarios pueden hacer, y al principio no todas se van a poder responder. Hay que tener el Plan Nacional de Seguridad Vial con los indicadores y hay que medir esos indicadores, pero hay que medir los indicadores a todos los niveles, a nivel del departamento y a nivel de la provincia, y hacer comparativos y decir, mire, departamento 1 está de primera, departamento 2 está en tal posición, y eso hace que la conciencia baje, eso hace que la gente comience a trabajar realmente, porque nadie quiere verse en el top 10 o en el primer lugar. Y también es muy importante, y lo han dicho los colegas que me han antecedido la palabra, es muy importante cuando hago cualquier cosa, sea pequeña o grande, medir la línea base y comenzar a mirar qué me está dando resultado y qué realmente no me está dando resultado. Dentro del proceso está la parte de planeación, muy importante, y lo recomiendo, y voy a dejar con el ingeniero Jorge el documento del plan estratégico del observatorio, porque es clave tener una meta, es clave que esa meta esté escrita y esté estipulado a qué me comprometo yo como observatorio y a qué se comprometen las diferentes entidades conmigo. Entonces es clave tener un proceso de planeación a 2-3 años, un documento sencillo y planes operativos anuales. El siguiente proceso, y yo creo que es el más importante, es gestionar las fuentes de información. Los observatorios no producen información primaria. Los observatorios requieren información de otras entidades. Esas otras entidades son los servicios forenses, la Policía Nacional, las aseguradoras, que son las que emiten los SOAT o otro tipo de seguro, las compañías que colocan las multas, las que cobran las multas, el Ministerio de Salud. Diferentes entidades están participando en todo el ecosistema. Entonces es necesario, a través de un procedimiento, identifique y caracterice esas fuentes. ¿Cuáles fuentes al principio se van a trabajar? Se van a trabajar las fuentes que me suministran información para los indicadores o para las respuestas a los usuarios que yo me comprometí a entregar. Entonces hay que ir donde esas entidades, hay que solicitarles la información, pero hay que formalizar ese compromiso con ellos. No basta con una reunión, con un acta. Es una obligación de ellos entregar esa información. Y una de las ventajas que tiene cuando se creó el Observatorio Nacional de Seguridad Vial fue que la ley le dio la potestad, le dio la atribución de poder solicitar cualquier información pública o privada del tema de seguridad vial al observatorio. Entonces se puede solicitar esa información y se debe formalizar la entrega. Pero no solo con que la ley le diga a uno, usted puede pedir la información, le entregan la información. A veces se la entregan pero no viene completa, no se la entregan en el tiempo necesario, o también es muy importante entender que esas entidades que producen la información, por decir algo, la Policía Nacional, pues tiene dificultad para conseguir su información. No tiene la tecnología adecuada, no tiene la capacitación necesaria. Entonces hay que sentarse con ellos y fortalecer esa alianza, fortalecer ese compromiso para lograr realmente reducir tiempos, implementar tecnología y mejorar la calidad de la información que se recibe. Después siguen otros procesos, como son toda la parte de administración de los datos y toda la parte de infraestructura que se requiere una capa tecnológica importante. Esto es un tema que requiere inversión en materia de tecnología. En nuestro caso, y mi recomendación personal es no invierta como observatorio en tecnología, sino tercerice ese servicio por alguien especializado. Usted dedíquese a su core, que es analizar los datos, estudiar los datos, y todo eso lo puede hacer cualquier operador realmente especialista en el tema. Por último, muy importante, la parte de socialización. Ya lo había mencionado. No, hay que llegar a todos los niveles de la cadena con datos exactos, con conocimiento, para mostrarles qué está pasando y exigirles las medidas que ellos deben comenzar a tomar. Y después acompañarlos en el proceso y estar monitoreando lo que está sucediendo. Y por último, una satisfacción del cliente que se termina en salvar vidas.
salvar vidas. Ese tiene que ser el propósito realmente de un observatorio, y es cómo disminuyo el número de vidas. Acabo de explicar un poquitico la parte de gestión de conocimiento a través de 2 láminas. La primera lámina es: siempre es necesario preguntarnos o hacer una hipótesis o identificar una problemática de algo que está sucediendo. La información siempre está oculta, siempre estamos viendo lo mismo. Tenemos que comenzar a intentar ver más allá de lo que nos muestran unos simples datos fríos. Entonces, nos hacemos una pregunta, por decir algo muy sencillo a manera de ejemplo. Quiero saber cuál es la variable que más fallecidos me produce, cuáles son las variables que me afectan el número de muertes en Colombia. ¿Ok? Esa es mi pregunta, una pregunta sencilla. En otro momento revisaremos cosas más complejas, pero bueno, con esa inquietud, con esa pregunta de interés, comenzamos a explorar datos. Entre más datos vamos a poder identificar mejores relaciones entre ellos. Analizamos comportamientos, analizamos vehículos, analizamos tendencias, analizamos grupo etario, sexo, por departamentos, diferentes datos. Y ahí identificamos algún patrón sencillo. Oiga, encontramos que a medida que los días de la semana van aumentando, se producen mayores fallecidos, siendo los días más altos los sábados y los domingos. Ok, es un dato que todos conocemos, es un dato importante, pero ¿qué otras variables están relacionadas con eso? En Colombia, para este caso, conseguimos una variable. Bueno, crucemos eso con el número de multas. ¿Cuántas multas se imponen en Colombia y en qué días de la semana se imponen más y menos multas? Y nos encontramos que las multas se imponen al principio de la semana, pero sábados y domingos es cuando menos multas se imponen. Entonces, cuando más las personas están muriendo, menos personas o menos control hay. Entonces, eso hace que las personas sepan: oiga, no tengo restricción, no hay quien me coloque una multa, entonces me excedo en velocidad, me excedo en temas de comportamiento, que representan en Colombia el 82%. El 82% de los fallecidos es por un tema de comportamiento. Velocidad, el respeto a las señales de tránsito. Después hacemos modelos matemáticos que nos ayudan a identificar muy bien cuál es la causa del problema, soporten las decisiones para generar política pública. Eso es lo que finalmente tiene que hacer un observatorio: generar política pública. Política pública, es decir, en Colombia el 49% de los fallecidos es por temas de motocicletas. Es decir, los motociclistas, que representan 7 millones de vehículos, de los 14 que hay en Colombia, 7 millones son motociclistas. Y de esos, el 49% son los fallecidos. Un tema complejísimo. Además es un tema de inequidad social, porque quien menos recursos tiene es el que está comprando una motocicleta para transportarse, para llevar a su hijo al colegio, para transformar su familia, o para usar la motocicleta como fuente de ingreso. Entonces, vamos a estudiar el tema de las motocicletas. Se descubre que los cascos no son una cosa que es obligatorio llevarla, pero que no tienen la norma técnica. La gente lo usa, pero es una cáscara de huevo. Tiene un accidente, el casco no lo está protegiendo. Entonces hay que generar una política pública a través de unos estudios con datos, con cifras que permitan. Hay que cambiar los cascos por los que tengan la norma técnica adecuada. Entonces, es muy importante la gestión del conocimiento, que es lo que finalmente le permite a el tomador de decisiones darse la pela, como decimos en Colombia, para generar algo que no es políticamente adecuado. Esto no es para generar amigos, esto no es para generar simpatía, esto es para salvar vidas. Y a veces hay que ser fuerte y hay que colocar normas que permitan ese propósito. También generamos metodologías con conocimiento, metodologías que generan conocimiento,
y tenemos básicamente dos. Ustedes también la tienen, la metodología de puntos críticos. Es una metodología que georreferencia todos los accidentes de tránsito, es muy común. Esos accidentes de tránsito georreferenciados se les asigna una puntuación. Un fallecido tiene una equivalencia a 13, un herido una equivalencia a 2 y un choque simple una equivalencia a 1. Eso se formula y se identifican los puntos críticos que se tienen. Pero no basta solo con formularlos, ahí hay que entregar esa información. Esa información hay que bajarla de nivel y hay que asegurarse que se tomen acciones para que ese punto crítico no quede punto crítico por siempre, sino que realmente se ejecuten obras, capacitación, mayor señalización o lo que sea necesario. Las alertas epidemiológicas son muy importantes, ya lo hemos visto, y es que el problema de salud pública que se tiene con los hechos de tránsito es realmente una situación que pone en riesgo la población. Pero Perú, como Colombia, es muy diverso. Colombia es muy diverso y cada región tiene una cultura diferente y un comportamiento diferente, y no todas las cosas que suceden en una región suceden en otra. Por eso es muy importante entender cada región y llegar con los temas que necesita cada región. Cogimos los últimos 5 años y establecimos un corredor epidemiológico de cómo es el comportamiento de esa región, en este caso la ciudad de Medellín. Y sobre eso trazamos una línea para observar cuál ha sido el comportamiento del año inmediatamente anterior. Observamos unos picos, unas zonas en donde se debe hacer mayor énfasis, cuando hay fiestas, cuando hay determinados tipos de eventos, ahí se producen mayores fallecidos y mayores lesionados. Entonces, sobre esos puntos es necesario trabajar y sobre esos puntos es necesario concentrarse. Algunos datos muy rápidos de interés. El 82% de las causas son asociados a comportamientos, son totalmente previsibles. En Colombia, 49% son motocicletas las víctimas de mayor incidencia y el 27% peatones. Ahí tenemos prácticamente el 80% de la problemática. Colombia permitió demasiadas motocicletas porque no pagan peajes, porque son económicas, porque no tienen cierto tipo de restricciones, y eso ha ocasionado que haya aumentado y que el problema esté demasiado complejo. Es muy importante tomar medidas para que eso no suceda, no se incremente tanto las motocicletas. El 48% entre 19 y 39 años, en plena edad productiva, están muriendo las personas. El 34% de víctimas fatales ocurre los fines de semana. El último estudio, 25 billones de pesos, 8 billones de dólares vale en Colombia los temas de muertos y heridos en accidentes de tránsito. Con eso se hacen 2 líneas de metro en Bogotá. Ese es el presupuesto que Colombia tiene para el 2014 para educación, o que tuvo en el 2014 para educación. Entonces, como se pueden dar cuenta, la problemática es absolutamente compleja, y bueno, la misión del observatorio es generar conocimiento para salvar vidas. Voy aquí, yo había dicho que no iba a volver a presentar nunca nada en línea porque siempre es un desastre, pero hoy va a ser la excepción. Entonces, es muy importante llegar con información, hay que salir con la información, hay que invitar a los periodistas, hay que invitar a los ciudadanos, hay que llegar a los colegios, a las instituciones. Entre más gente tenga la información, es más factible que alguien haga algo. Entonces siempre la página web Agencia Nacional de Seguridad Vial, ansb.gov.co, encuentran un link de observatorio. Siempre hay una noticia que está mostrando, como lo ven acá, el último mes, en enero, los 5 o 6 días del siguiente mes se publica cómo se cierra el mes. Cada vez hay que tener más datos en línea, menos tiempo, no que 6 meses, que 8 meses para sacar un informe. En 8 meses, ¿cuántas vidas hemos perdido? Entonces siempre se publica una noticia con la información y hay un sistema de información que da todos los datos que uno puede requerir
Por decir algo, acá estoy en los datos de 2018. Puedo consultar por muerto, puedo consultar por fallecidos, puedo consultar por las condiciones, si eran hombres, si eran mujeres, por el grupo, por la edad o grupo etario, cómo fue el hecho, rural o urbano, toda la información disponible, toda la información para que la gente pueda tomar decisiones. También podemos tener cosas como comparativo del año 26 y 2016-2017, por cuáles aumentaron, cuáles disminuyeron. Nosotros logramos disminuir un 7%, sí se puede, con un trabajo duro de 6 meses, 7% se disminuyó, y se pueden dar cuenta en la variación solo un actor que subió en 3 casos, que fue el usuario de bicicleta. Comenzamos a impulsar ese tipo de transporte, pero entonces comienzan a haber accidentes. Comparativos, muy importantes, comparativos por departamento y comparativos por los localidades de esos departamentos, siempre haciendo rankings, quién está de primero, quién está de último, quién aumentó, quién disminuyó, generando política pública y conciencia, no solo por casos, sino también por tasas sobre la población. Datos de cada departamento, acá pueden ver, digamos, tableros de control en donde se muestra cada departamento con todos sus municipios, cuál está más alto, cuál está más bajo, cómo fueron los accidentes de tránsito en ese departamento, todo con información visual y con información que la gente pueda entender muy rápidamente, que la gente pueda, digamos, que sea amigable la manera como que se entrega. También encuentran en línea mapas de calor en donde ven en qué sitios se presentan mayores incidentes, y en esos sitios comenzar a hacer cosas para intervenirlos. Informes mensuales, semestrales y anuales, informes con todo el nivel de detalle que se pueda requerir. Ese nivel de detalle, digamos, va a permitir que la gente tenga la información y comience a actuar. Entre más entreguemos información por todos los medios, la gente termina haciendo acciones, termina teniendo responsabilidad. Por último, sistemas de indicadores. Siempre estar midiendo qué dije, qué iba a hacer y qué he hecho. ¿Cuál es la brecha? ¿Qué me separa? Pero no a nivel nacional, a nivel departamental, municipal y local. Bueno, eso era lo que había preparado para ustedes. Lo hago con mucho gusto y con toda la voluntad de transmitir cualquier cosa, cualquier inquietud, documentos, metodologías, toda la voluntad para poderles ayudar o para mejor poder compartir con ustedes la experiencia y ayudarlos a ustedes en la instalación y puesta en funcionamiento de su Observatorio Nacional de Seguridad Vial del Perú. Muchas gracias.